Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque por medio de ella conocemos quién eres tú. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por esa cantidad de bendiciones con que tú nos colmas todos los días. Gracias, Padre del cielo, por el cuidado que has tenido de cada uno de nosotros. Y te damos gracias por permitirnos venir aquí a alabar tu santo nombre, Señor, y a reconocer que todo lo tenemos en ti. Ponemos esta predicación en tus manos, Señor, que seas tú obrando en cada uno de nosotros. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vuélveme el gozo de tu salvación. Es el título que le hemos puesto a esta predicación. Vuélveme el gozo de tu salvación. Y eso está en el Salmo 51, versículo 12. Es un salmo de David que él escribió cuando estaba en ese tiempo de angustia, se sentía desolado, descorazonado, se sentía que no valía nada porque había pecado contra Dios y ese pecado lo estaba destruyendo. No se sentía bien, sentía esa culpa que todos sentimos por nuestros pecados, estaba angustiado, se enfermó. Hay otros salmos que hablan de que él está desfalleciendo, su cuerpo está sufriendo mucho por esa culpa, por el pecado. Y vale la pena preguntarse, ¿así me afecta el pecado que cometo? ¿O ya mi corazón, mi conciencia está tan curtida que peco y eso fue un errorcillo? No. David reconocía muy bien, he pecado contra Dios y me estoy muriendo. Y él escribe este salmo y dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Se ha vuelto una característica muy común ver a cristianos que en su vida diaria ya no reflejan ningún gozo y alegría como antes. Y entonces pues uno no aprecia ninguna diferencia entre un cristiano y un no creyente. Lo mismo, es difícil notar la diferencia. Cuando nos examinamos a nosotros mismos, notamos que nuestras vidas ya no reflejan esa paz y esa alegría que en algún momento sentimos cuando entregamos nuestras vidas al Señor. Y yo creo que cada uno de nosotros nos acordamos cuando eso pasó en nuestras vidas, que llegó un momento en el cual sentimos, vimos, apreciamos, por no decir casi que palpamos toda esa sensación, por decirlo así, cuando le entregamos nuestras vidas al Señor, cuando nos dimos cuenta cuán pecadores somos y nos dimos cuenta cuán grande es el amor de Dios que dio a su Hijo para que pagara por el pecado que nosotros hemos cometido. Cuando nos dimos cuenta de eso, nuestra vida era diferente, alegre, con gozo. No nos cambiábamos por nada, yo me acuerdo muy bien, y he escuchado cantidad de testimonios donde se dice lo mismo. Ahora, no todas las personas sienten eso, y no. Sucede de una manera diferente. Esa euforia y gozo se fue apagando poco a poco. Y aunque tratamos de ir continuamente a la iglesia,
Ya no vamos con esos deseos sinceros, fervientes, de alabar y de adorar a nuestro Dios y de conocerlo cada vez más. Todo se fue convirtiendo en una rutina religiosa sin gozo alguno, simplemente para cumplir con una de las actividades de la semana. Vamos a la iglesia por costumbre, mas no con ese deseo ferviente de alabar con alegría de corazón a nuestro Dios, quien, vuelvo y digo, nos amó de tal manera que dio a su hijo unigénito, para que al morir en esa cruz pagara el castigo que tú y yo merecíamos por tus pecados y por mis pecados. El castigo que merecíamos por haber ofendido a Dios, por haber ofendido a aquel que nos ha dado todo, el solo hecho de existir y entender que todo lo que tenemos viene de Él. Y nosotros le contestamos desobedeciéndolo y ofendiéndolo. Todo se fue convirtiendo en una rutina religiosa sin gozo alguno. Y eso viene lentamente. Y uno ni siquiera se da cuenta que está cayendo en eso. Vamos a la iglesia por costumbre, mas no con ese deseo ferviente de alabar con alegría de corazón a nuestro Dios, quien nos amó, dándonos a su Hijo. ¿Qué ha pasado? ¿Será que no soy cristiano? Se preguntan algunos. ¿Será que perdí mi salvación? ¿O que nunca fui salvo? ¿Será? Pues cuando nos vemos al espejo y vemos esto y recordamos cómo éramos antes, quisiéramos decir como el salmista. Nos recordamos esos días que recién nos convertimos. Quisiéramos hoy en día, y al ver nuestra aflicción diaria, quisiéramos decir: oh Dios, vuélveme el gozo de tu salvación. Quiero sentir lo mismo que sentí en ese momento. Quiero ver con claridad quién eres tú. Vuélveme el gozo de tu salvación. Gozo que el salmista había perdido por haber pecado contra Dios. Su culpa lo hacía sentir alejado de Dios. Sabemos todos nosotros qué es eso, ¿no? Cuando pecamos, inmediatamente vemos rota esa comunicación con Él. Vemos un muro que no podemos atravesar, no podemos saltar de acuerdo a la magnitud de nuestro pecado. Su culpa lo hacía sentir alejado de Dios y alejado, por lo tanto, alejado de la fuente del verdadero gozo. La vida del salmista, su vida se tornó gris, sin sabor, sin ningún objetivo valedero. Todo se volvió una rutina, sin sentido, sin gozo. ¿Nos pasa lo mismo? ¿Nuestros pecados nos abaten tanto que ya no nos consideramos salvos? ¿Qué está pasando? Si es así, ¿qué debemos hacer? ¿Por qué no hay una sonrisa en nuestros rostros cada vez que hablamos de Dios, cada vez que hablamos de ir a la iglesia? ¿Por qué no nos estamos sintiendo bien y deseos de venir más rápido? Uy, vamos a llegar tarde, vamos. ¿Por qué no? ¿Por qué ya no hay ese gozo? Entonces, miremos un poquito cuál es la diferencia entre gozo y lo que normalmente llamamos felicidad. ¿Sí? Debemos entender que la diferencia está
en la fuente de cada uno de ellos, el gozo y la felicidad. Son dos conceptos supremamente diferentes. Mientras que la felicidad está basada en las circunstancias, está basada en los hechos temporales, el gozo es diferente porque es algo interno. Así exteriormente esté sufriendo, pero internamente se siente ese gozo porque el gozo es Dios mismo, por decirlo así. La fuente de la felicidad está en las cosas y en las circunstancias, vuelvo y digo. Es que yo voy a ser feliz cuando consiga esa casa. Cuando pueda conseguir mi primera casita, no, es que ahí sí voy a ser feliz. Cuando consiga ese carro, wow, esa es mi felicidad. Tan pronto consiga ese trabajo, me voy a considerar el hombre más feliz de toda la tierra. Conseguí ese trabajo. O cuando saqué adelante esta carrera, o lo que sea. Basa uno la felicidad en cosas pasajeras, en cosas temporales, en cosas terrenales. Mientras que la fuente del gozo, del verdadero gozo, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, sabemos que el gozo forma parte del fruto del Espíritu Santo, tal como todos sabemos que dice en Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz y demás. Fruto del Espíritu. ¿Quiere decir que entonces yo no puedo producir gozo? No, porque el gozo, no puedo producir gozo, no, porque el gozo es fruto del Espíritu, no es fruto mío. Yo puedo hacer cosas para que el Espíritu obre en mí y yo pueda sentir ese gozo, que yo esté lleno del Espíritu para que su fruto se note. El gozo. Que a pesar de las circunstancias difíciles, yo digo, difícil esta enfermedad y no me la aguanto más, qué dolor. Pero bueno, en el fondo estoy tranquilo, en el fondo tengo gozo, porque tengo seguro. Yo sé cuál es mi esperanza de vida, Cristo Jesús. Y eso produce gozo, tranquilidad interna, a pesar de que por fuera me esté muriendo de algo, o esté metido en algún problema grande. La felicidad la amamos, la armamos para satisfacer nuestros deseos pecaminosos, más bien, nuestros deseos egoístas, para satisfacer mi ego, para satisfacer mis deseos. Es lo que yo armo para conseguir mi felicidad. Lo que me haga sentir bien, eso me hace feliz, lógico. Sí. Para ver que al día siguiente el carro se perdió, la casa me la embargaron, se la llevaron, foreclosure. Nuestros hijos crecieron, en quien yo tenía toda mi felicidad en mis hijos. Ellos crecieron y se fueron. ¿Y en qué quedó mi felicidad? Escasamente me llaman. Mi felicidad la puse ahí, ya no están, ¿qué hago? Vacío. Bueno, pero mi esposa, mi felicidad está en mi esposa, pero pasan unos días y la esposa lo dejó o murió. Y nos sentimos desgraciados e infelices. Bueno, algunos se sentirán felices. Pero en general nos vamos a sentir infelices. Donde habíamos puesto nuestra felicidad ya no está. ¿Qué hago? Pero si vemos por otro lado, vemos que el gozo no es algo que podamos encontrar en las cosas pasajeras y temporales, sino que vemos que el gozo reside en Dios mismo. O sea que para tener gozo tenemos es que ir a Dios directamente, porque Él es el gozo. Uno no puede decir,
voy a estar gozoso, voy a ir a tal parte y voy a estar gozoso. Uno puede decirlo, pero no, eso es algo irreal. Para yo conseguir estar gozoso, yo tengo que ir a la fuente del gozo, yo tengo que ir a donde está el gozo, y el gozo es Dios mismo. El gozo es tener a Dios en nuestra vida internamente, tener a Cristo en nuestro corazón. Eso es lo que produce el gozo. Si quiero gozo, tengo que ir a Dios. Si no, no. Voy a tener ahí felicidad pasajera. Si le pedimos gozo a Dios, Él nos contesta: ven a mí. ¿Quieres gozo? Ven a mí. Porque yo soy el gozo. Quien me tiene a mí, tiene gozo. Esa es la única manera. Y de nuestra relación íntima con Dios es que se produce el gozo. Ustedes saben, Pablo, todas las vicisitudes que pasó y cárceles y lo golpearon, lo flagelaron y todas esas cosas, y estando aún en la cárcel escribió el libro de Filipenses que se llama el libro del gozo, estando allá, sufriendo, esperando que de pronto en cualquier momento lo mataran. Y escribió esa epístola que es considerada la epístola del gozo. ¿Cómo así? ¿De dónde? ¿Sabe que va a morir mañana, pasado mañana de pronto? Y escribe sobre el gozo. Y se la pasaba cantando allá en la cárcel. No es fácilmente comprensible para el humano, pero al entender que el gozo está en Dios y él estaba con Dios, por eso podía tener gozo. De nuestra intimidad con Dios es que depende nuestro gozo. ¿Por qué se pierde? ¿Por qué hemos perdido el gozo? Porque nuestra intimidad, nuestra relación con Dios se ha venido desmenuzando. Hemos dejado ver la importancia que es eso y lo valioso que es eso, nuestra intimidad con Dios. Entonces se va deshaciendo el gozo y cae en una rutina. Pasamos buena parte de nuestra vida en la presencia de Dios, vivimos conscientes de que Él está ahí con uno y que uno trata de agradarlo y de disfrutar su compañía y de vivir para Él, glorificar su santo nombre. Nos llenamos diariamente de su palabra para conocerlo profundamente. Vivimos en constante oración y conversación con Dios. Dependemos de Él en todo. Confiamos completamente nuestra vida a Él. Si nos sucede algo, Dios, tú sabrás por qué me está sucediendo esto. Yo estoy tranquilo, se ve como difícil la situación, pero confío en ti. Tengo paz. ¿Por qué? Porque confío en ti. En la medida que vayamos a Dios y tengamos intimidad con Él, estamos yendo por el camino de alcanzar el gozo, porque Él es el gozo. El Salmo 16:11 dice: en tu presencia hay plenitud de gozo. Y podemos vivir conscientes de que Dios está aquí, y en tu presencia hay plenitud de gozo. Una persona que vive con Dios, consciente de que está viviendo con Dios, su vida es gozosa. Muestra su gozo. Para entender un poco eso, recordemos la parábola que está en Mateo 13:44, que todos la conocemos y es acerca, bueno, leo el versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Una persona que va a un evento en una iglesia o lo que sea y ve y encuentra el gran tesoro en ese terreno y ve la verdad de su vida, ve el verdadero significado de su vida. Yo vivía en nada y ahora
tengo sentido, tengo para qué vivir. Y veo que iba hacia el infierno y ahora Dios me está dando el cielo. ¡Wow! ¡Qué tesoro tan grande! Y salgo de ahí y vendo todo, dejo aparte todos mis vicios, mis pecados, todo lo que no me lleve a Dios, lo dejo a un lado, porque esto es lo más valioso para mí, mi relación con Dios. Dejo todo. En la parábola, el personaje encuentra el tesoro, va y vende todo. Ya todo esto, no, yo no necesito nada de dinero, yo vendo todo y con ese dinero compro esa joya que estaba ahí, esa joya que encontré. Eso vale más que cualquier cosa que yo tenga. Gozoso va y vende todo, entrega todo lo que tiene para obtener a Dios. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando recién nos convertimos y tomamos la decisión, sí, esta es la verdad, esto es lo único que tiene sentido en la vida. Voy a dejar de pecar, voy a dejar de hacer esto, pero no todo. Ok, yo voy a dejar ahí muchas cosas, pero es que hay ciertas cositas que sí, no, yo quiero seguir disfrutando. Eso no es lo que hizo el que compró el terreno. Vendió todo para poder pagar. ¿Y cómo sería? Escuchaba yo algo así, ¿cómo sería esa negociación del tipo que compró el terreno? Y fue donde el tipo dijo, oiga, ¿de quién es este terreno? Ya después de haber vendido todo. Oiga, ¿de quién es este terreno? No, este terreno es mío. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No, es que quiero como comprarlo. ¿Y qué? ¿Usted lo vende? No, pues sí, ok, yo lo vendo. ¿Y qué? ¿Cuánto vale? No, pues vale $1.000.000. Listo, aquí está. No pide uno ni rebaja, ni nada, ni negocia, ni nada. No, lo que sea, yo doy todo. Porque eso es todo, la relación con Dios. Si Dios nos preguntara, si Dios te preguntara a ti, ¿valgo tanto para ti como para que dejes todo lo que tienes? ¿Como para que dejes tu familia? ¿Como para que dejes tus negocios? ¿Como para que dejes tus deseos? ¿Valgo tanto para ti como para que tú dejes todo eso en segundo lugar y me tengas a mí siempre en primer lugar? El que confíes en mí para todo. Uy, Dios, pero no lo ponga tan así. Pero de eso se trata. O sí o no. El que no está conmigo está contra mí. Punto. ¿Quieres el tesoro o no lo quieres? ¿Qué contestarías? ¿Valgo tanto para ti como para que tú dejes esas cosas? De pronto para que dejes tu familia y te vayas de misionero a alguna parte. Si en realidad conocemos íntimamente a Dios, su poder, su santidad, su majestad, su soberanía, no dudaríamos en contestar, sí, lo dejo todo. Lo dejo todo. Pero en realidad no conocemos a Dios lo suficiente. En realidad hemos leído algo de Dios aquí, nos hablan algo en la iglesia, pero así de conocerlo para yo entregarle todo lo que yo soy, pues no lo conozco bien. Por eso no confiamos plenamente en Él, porque no lo conocemos, pero tampoco nos preocupamos por conocerlo. Leyendo la palabra de Dios, escuchando a otras personas que saben de Dios, no hacemos nada de eso para tratar de disociar. No, yo así con el conocimiento que tengo suficiente, yo creo que sé lo suficiente, pero bueno, yo te confío la mayoría de las cosas, pero no todo. Yo me quedo con algunas, es lo que normalmente hacemos y el producto de eso es que se pierde el gozo y el sentido de la vida. Si comprendiéramos el verdadero valor de lo que significó para Dios
el sacrificio de su único Hijo en la cruz para que tú pudieras ser salvo, si en realidad entendiéramos eso en su verdadera magnitud, no dudaríamos en contestar, sí, dejo todo, dejo todo. Tú hiciste eso por amor a mí, yo dejo todo. Si comprendiéramos, si valoráramos correctamente el amor de Cristo y su disposición para obedecer al Padre y entregarse en sacrificio vivo para que pudiéramos ser salvos, no dudaríamos en contestar, sí, lo dejo todo. Seguramente mucho de esto fue lo que el Espíritu Santo nos dio a conocer cuando nos dio la fe para que creyéramos en Cristo Jesús, en el momento que fuimos salvos. En ese momento dijimos, sí, lo dejamos todo, lo dejo todo. Y empezó a producirse un gozo incomparable en nosotros que no lo podíamos explicar y que no lo cambiábamos por nada. En ese momento estábamos dispuestos a darlo todo por Cristo. Pero las vicisitudes de la vida, el mundo, los placeres, aquello que prometimos dejar, no lo dejamos completamente. Nos guardamos algo en nuestra manga, por si de pronto, por si pasa algo, uno nunca sabe. No confiamos completamente. Y ese algo que no dejamos siguió atacándonos y nosotros nos dejamos de eso. Sucumbimos ante el pecado y el gozo se va apagando. Nuestra entrega a Dios se fue convirtiendo solo en religiosidad aparente, sin ninguna fuerza espiritual verdadera, de fondo, de verdad. Nos volvimos inútiles para la obra del Señor. Ya no testificamos con la fortaleza y la decisión como lo hicimos recién convertidos. Ya no lo hacemos. Sabemos que tenemos todavía esa llama de la verdad. La sabemos. Tenemos esa llama. Sí, yo sé todo eso y tomé mi decisión. Yo tengo esa llama ahí. Pero la tengo detrás de un almud. Ahí está. ¿Qué es un almud? Almud es como un cubo. Es una medida que había en esa época, más o menos como de 10 litros, una cosa así, ese tamaño, más o menos de tamaño, para medir alguna cosa. Entonces, mi luz está ahí detrás. Cuando Jesús nos dice, no pongas esa luz detrás de un almud, no, ponla sobre el candelero, sobre el candelabro para que alumbre y dé luz y todo el mundo sepa de tu gozo en el Señor. Detrás de un almud nadie lo ve, ni sirve para nada. Efesios 2:4 dice, pero Dios, bueno, antes de eso, sabemos que tenemos todavía esa llama de la verdad. Pero nadie la ve. No hay diferencia entre nosotros y los no creyentes. Es deber de nosotros recordar lo que Dios hizo en nosotros. 2:4, Efesios 2:4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. O sea, es por mi decisión, por mi amor incondicional que yo te doy la salvación. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, si recordamos y valoramos la obra de Cristo Jesús en nosotros,
y el amor de Dios reflejado en nuestro Salvador. Si recordamos eso, volveremos a tener ese gozo incomparable que solo Dios da a los que son suyos y ha elegido para salvación eterna. Volvamos los ojos a Cristo Jesús. Hermanos, propongámonos retomar el camino que Dios nos ha mostrado por medio de Cristo Jesús para que solo Él sea glorificado y alabado y que nosotros sintamos gozo. ¿Qué podemos hacer en la práctica? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos? Primero, podría ser lo siguiente. Debemos recordar la obra del Espíritu Santo en nosotros al darnos nueva vida y al darnos la fe en Cristo Jesús para que pudiéramos ser salvos. Volvamos nuestros ojos a Cristo. Lo que Él hizo por nosotros. Nosotros, enemigos de Dios, pero por su amor Él nos rescata, nos salva. Segundo, propongámonos obedecer a Cristo Jesús, así como Él obedeció al Padre y disfrutó del gozo perfecto. Así como dice Juan 15, 10 y 11, dice Jesús, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Él es el gozo, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Obedezcamos a Cristo Jesús. Tercero, tres cosas que podemos hacer. La primera, recordar la obra del Espíritu Santo en nosotros al darnos la fe. La segunda, proponiéndonos que nuestra vida sea de obediencia a Cristo Jesús. Tercero, procuremos vivir en la presencia de Dios y hacerlo todo para la gloria de Él. Vivamos conscientes de que ahí estamos con Dios y todo lo que hacemos lo hacemos para Él, para que Él sea glorificado. De esa manera podemos volver a tener gozo. El Salmo 16:11 dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia, ahí con uno, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Él es el gozo, y si Él está contigo, tú vas a tener gozo. Cuarto punto, renovemos nuestro entendimiento y procuremos tener una mente espiritual, no una mente carnal. Que nuestros pensamientos sean renovados, renovad vuestro entendimiento y enfócate en Cristo Jesús. Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Piensa en las cosas del Espíritu. Y por último, recordemos a Pablo, quien bajo circunstancias bien difíciles y estando en la cárcel, como comprendía bien dónde está la fuente del gozo, nos anima a regocijarnos teniendo como fuente al verdadero poseedor del gozo. En Filipenses 4:4 Pablo nos dice, regocijaos en el Señor, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, pero en Él. Transformemos, recordemos todo eso y volvamos nuestros ojos a Cristo. Hermanos, pongamos la luz, nuestra luz, sobre el candelero y no detrás de esa caja donde estamos escondidos, detrás de ese almud, donde nos apartamos del gozo del Señor. Alumbremos y con nuestros ojos puestos en Cristo Jesús, el gozo volverá. Y glorificaremos a Dios, que es nuestra obligación, nuestra responsabilidad, nuestro papel en esta vida. Glorificar a Dios en todo. Vamos a orar.
Padre del cielo, ayúdanos, Señor, a recordar quién eres tú. Ayúdanos a conocerte cada día más. Ayúdanos a entender cada vez más el gozo de nuestra salvación, Señor. Devuélvenos el gozo de tu salvación, Padre. Queremos volver a sentir ese amor, esa paz, esa tranquilidad que solo tú puedes dar, porque tú eres el verdadero gozo. Ayúdanos, Señor, a transformarnos. Ayúdanos a sentir esa plenitud. Te damos gracias, Padre del cielo, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.